Muchas gracias, mi hermanito. Buenos días con todos mis hermanos que aún no hemos saludado. Que tengan un buen día. Me alegra mucho poder estar con ustedes, que compartiendo y leyendo la palabra de nuestro Dios. Es importante que en estos momentos, si nosotros tenemos nuestra Biblia, nuestro cuadernito de apuntes, los abramos para estar más enfocados en la palabra de Dios. Recordemos que estos momentos no se dan en toda la semana, más allá de una sola hora. Entonces debemos tener toda nuestra concentración, toda nuestra importancia en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 30. El profeta Isaías capítulo 30. Es bueno y llena de mucha alegría, de ánimo, mirarles a todos ustedes en familia, mirarles estudiando la Biblia, compartiendo la Biblia. Eso es muy bueno. Y ese es uno de los propósitos que Dios tiene para con sus hijos, que lo conozcan, que se enamoren más de Él, que estén con Él apegándose cada día leyendo su palabra. Y creo que no se puede conocer a alguien, no se puede conocer específicamente a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para eso, para dar a conocer al Padre, para dar gloria al Padre. De hecho, todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo fueron exactamente palabras de Dios. ¿Y por qué quiero hacer y por qué comienzo con esta importancia de conocer a Dios? Porque cuando una persona conoce algo, va a tener confianza 100% de eso. Por ejemplo, cuando nuestro vehículo se daña, nosotros ¿a quién recurrimos? Recurrimos a un mecánico porque confiamos que él sabe y él va a poder arreglar esas circunstancias y etcétera. En todos los ámbitos, en todas las actividades, nosotros tenemos cierto conocimiento y vamos a confiar que algo o alguien va a solucionar esos problemas. Pero en un contexto de la Biblia, en un contexto en el Antiguo Testamento, donde el Padre es Dios y sus hijos, su pueblo escogido es el pueblo de Israel, es Judá, son ellos. En ese contexto de que cuando ellos van a tener problemas, quien va a solucionar es su Padre, es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Pero hubo un momento en el que sus hijos no conocían quién era su padre, no sabían cuál era la solución a sus problemas, no sabían qué hacer cuando estaban inmersos en dificultades. Cuando alguien les declaraba la guerra, ese pueblo no sabía qué tiene que hacer. Y aún más increíble y aún peor, sus propios dirigentes, sus propios sacerdotes, los gobernantes del pueblo de Israel no sabían qué hacer y tomaban malas decisiones y acudían a quien no debían. Y esto llevaba en ira, esto llevaba en destrozo de su propio pueblo por sus malas decisiones. Hemos estado hablando de un Dios amoroso las últimas semanas, los últimos meses, de un Dios misericordioso. Y me encanta a mí hablar de un Dios amoroso, porque Dios es amor y Dios es misericordioso. Pero en esta mañana también quiero hablar de otra característica del carácter de Dios, que es un Dios justo y que es un Dios severo. Y me encanta el Antiguo Testamento porque se muestra un ejemplo de cómo debe ser un padre y cómo debe ser un hijo. No quiero entrar en ese tema, pero solamente diré que Dios siempre muestra cómo debe comportarse un padre delante de hijos que no obedecen, pero también muestra a Dios cómo se debe comportar un padre delante de los hijos que lo aman, delante de los hijos que lo obedecen. Y eso es increíble. Y me da a mí como hijo ejemplo de cómo debo comportarme como mi padre. Y a ustedes, papacitos, Dios
les da ejemplo de cómo deben comportarse con sus hijos, amorosos y también severos. Dejando esto un poco de lado para no salirnos de contexto, quiero decir que el profeta Isaías, desde el capítulo 1, no vamos allí, solamente lo estoy citando, desde el capítulo 1 dice que el pueblo de Dios no tiene conocimiento, que no saben quién es su padre. Y eso es algo increíble, porque en el capítulo 30 que nosotros vamos a ver, el pueblo sirio va a declarar la guerra al pueblo de Israel. Y estos son temas muy abrumadores. Nosotros que hemos crecido en épocas donde hay paz, donde no hay guerra entre naciones y naciones, bueno, al menos mi generación no entiende eso, pero muchos de ustedes entienden que en tiempos de guerra es lo más difícil. La gente se desespera, no hay que comer, y etcétera, etcétera. Es algo parecido a una pandemia, solo que más difícil, porque uno no tiene idea cuándo va a venir una bala a nuestra puerta o una bomba va a caer del cielo. En ese contexto de que están temiendo el pueblo de Israel, que van a ser atacados, en ese contexto de que hay dificultades, puede haber hambre, la gente está desesperada, hay escándalo, los gobernantes tienen que tomar una decisión, pero va a ser difícil si ese pueblo no sabe quién es su Dios, no sabe quién es su dueño. Comencemos con nuestro estudio, mi querido hermanito. Fíjese el capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y esta palabra ay, que comienza el profeta Isaías, tiene que ver con un tono de advertencia y un tono de rectitud. Ay de los hijos que se apartan. Y comienza a declarar cuál es el principal propósito de que las personas, de que su pueblo en Israel, el pueblo de Judá, no conozca a Dios, y es que se apartan de él. Y le hace un llamado de atención al pueblo, de que ellos piensan, ellos creen que por ser un pueblo escogido, Dios siempre va a estar allí. Pero eso es verdad, Dios está allí, es el humano, es el hombre, son los hijos quienes se apartan de su padre, son los hijos quienes se están apartando de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se apartan? Fíjese, se están apartando para tomar consejos de alguien más y no de Dios, para cobijarse dentro de las alas de alguien más, mas no se quieren cobijar del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué conlleva esto? Estas decisiones, estas malas decisiones, conllevan a pecar. Y un pecado conlleva a pecar tras pecado, un pecado tras otro. Tan solo por apartarse de Jehová, el pueblo de Judá está pecando una y otra tras otra vez. Tal vez ellos no lo quieren así, tal vez ellos no pretenden hacerlo, pero eso es porque no tienen conocimiento. Y usted tiene que preguntarse, ¿en qué tienen que tener conocimiento? ¿Qué más está pasando? Versículo 2, se están apartando para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice Jehová, para fortalecerse con fuerza de Faraón. Y porque su esperanza, y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Lo que está pasando es que Siria le declaró la guerra a este pueblo.
Y ellos, lo que van a hacer, sus gobernantes, lo que van a hacer es correr hacia Egipto, es correr hacia Faraón, hacia alguien más poderoso que ellos para que les cubriesen, para que les refuercen, para que les ayuden a defenderse de una inminente desastre. Pero Jehová dice, ustedes se están apartando de mí para ir donde alguien que no les va a ayudar. ¿Ustedes quieren ayuda poderosa? Yo soy el poder, dice Dios. Fíjese en Deuteronomio capítulo 20. Por favor, vamos a Deuteronomio capítulo 20. El versículo 1 dice lo siguiente. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vinieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, allí dice, mire, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? ¿Cómo el pueblo de Israel no va a tener temor si viene el doble, viene el triple del ejército que ellos tienen? ¿Por qué? Fíjese al final del versículo 1. Porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Esto es un mandamiento sobre la guerra. Lo que tienen que hacer el pueblo de Israel, lo que tienen que hacer los gobernantes del pueblo de Judá, es no tener miedo porque Jehová está con ellos. Y además cita que Jehová fue quien les sacó de la tierra de Egipto. Y el pueblo de Israel está haciendo totalmente lo contrario. El pueblo de Judá está haciendo totalmente lo contrario. Está temiendo y aún más están regresando de donde Dios les había sacado, de la tierra de Egipto. Esto es algo increíble. Fíjese el versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y fíjese lo que le dirá al pueblo. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy a batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. Yo no sé qué palabras cause esas frases en la mente de los israelitas. Sus antepasados miraron la nube en el desierto, miraron y comieron maná. Sus padres les contaron a ellos. Ellos sabían. Ellos deberían saber que Dios es un Dios todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, que hizo un diluvio. Ellos deberían saber esas cosas de su Padre, de su Dios. Y aún más, deberían saber estas palabras, que quien va a salir a pelear con ellos, quien va a estar al frente, va a ser su Padre, va a ser el ser más poderoso en la faz de la tierra, en la faz del universo, de todo. Y no hay nada que se compare contra ese poder. Ese pueblo debería estar confiando en que no les va a pasar nada. Sus gobernantes deberían estar confiados de que Dios va a salir a pelear esa batalla. Esa guerra está ganada. Esa guerra está ganada. Pero ellos se alejan del consejo de Dios. Pero ellos se alejan y van a pedir consejos de otras personas. De hecho, van a volver al pueblo quien les hizo esclavos. Van a regresar. Van a dar 1000 pasos atrás de donde están. Fíjese el versículo 3. Pero ¿sabe qué? Estamos en Isaías capítulo 30, versículo 3. Pero las fuerzas del faraón se os cambiará en vergüenza
y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorros, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y mire el versículo 6. Profecía de las bestias de Negev, por la tierra de tribulación y de angustias, de donde sale la leona y el león y la víbora y la serpiente, que vuela. Llevan sobre los lomos de asnos y etcétera. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que el pueblo va a descender a Egipto, va a pedir socorro. Faraón va a acceder, va a decir sí, vamos a socorrerles, pero esa ayuda va a ser en vano. Y cuando cita acerca de la víbora y de la serpiente, está recordándoles el camino por el cual Dios les trajo desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Fue el mismo lenguaje que utilizó Moisés. Y esto significa que ellos están retrocediendo, que ellos están haciendo en vano su viaje. Están haciendo como si Dios no hubiera hecho nada para sacarlos de Egipto. Este pueblo, sus padres desde el principio, querían volver a Egipto. Decían, allá hay comida, allá teníamos donde morir incluso. Pero Dios nos trajo a este desierto a morir donde no hay donde nos sepulten. Llévennos, les dijo a Moisés, llévanos de vuelta a Egipto, allá estábamos mejor. Y hoy sus hijos, su descendencia está diciendo, necesitamos ayuda de Egipto. Necesitamos regresar allá para que nos fortalezcan. Con ellos estamos mejor. Pero este pueblo no está mirando a Dios, no está mirando a Jehová de los ejércitos, no está escuchando su palabra, se está apartando. Y fíjese el versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces. Para su fortaleza sería mejor estarse quietos. Dios les está diciendo al pueblo de Judá, hijitos, ¿saben qué es mejor? Mejor es estarse quietos. No bajen a Egipto. Yo les doy palabras de fortaleza, y es que mejor quédense quietos. No hagan nada. Imagínense que Dios les está diciendo esto. Y a mí me causa mucho asombro porque es algo lógico que cuando hay una batalla se necesitan refuerzos. Que cuando ese ejército viene con 20,000 personas y yo estoy tan solo con 10,000, es lógico que yo busque refuerzos. Es lógico, es lógico. Lo ilógico es buscar refuerzos que no sean de Dios. Lo ilógico es buscar consejos y que no sean de Dios. Lo ilógico es buscar fuerzas, buscar esperanzas de este mundo, de estas personas, de estas naciones, y no del único Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Eso es lo ilógico. Lo correcto es acercarme más a Dios, le dice Dios a su pueblo de Judá. Cojan mi consejo, no vayan donde Faraón. Él les va a ayudar, pero inútilmente les va a ayudar. Mas mi consejo, más mis fuerzas, les van a ayudar a vencer, incluso estándose quietos, no haciendo nada. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de Judá. Pero su pueblo no lo conoce. Y aquí vienen las causas de por qué el pueblo de Judá no conoce a su Dios. Fíjese el versículo 8. Entramos a un tema de hijos rebeldes. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrale en un libro
para que quede constancia en el día postrero y para siempre de lo que va a suceder. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Allí radica el problema, en que los hijos no quieren oír la ley de Dios, no quieren oír la palabra de Dios. Yo no sé cómo estuvieron estos padres mirando a sus hijos, yo no sé cómo estuvieron criando estos padres a sus hijos, pero lo que sí sabemos, según el profeta Isaías, es que ni siquiera sus padres enseñaban acerca de Dios a sus hijos. Es que ni siquiera les decían los mandamientos de la ley de Moisés a sus hijos. Es que ni siquiera el día sábado, que era de reposo para ellos, lo utilizaban para santificarse, lo utilizaban para cualquier otra cosa, menos para estudiar la palabra de Dios, menos para escuchar la ley de Dios. Estos israelitas, los hijos de los israelitas, no estaban poniendo oídos a la palabra de Dios cuando los profetas hablaban. Estaban haciendo cualquier otra cosa, menos escuchar a Dios, menos escuchar la ley de Moisés, menos escuchar la ley de Jehová. Y esto me llama la atención hoy en día a mí como hijo. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? ¿Estoy escuchando la ley de Jehová? ¿Estoy escuchando a los apóstoles? ¿Estoy escuchándoles cuando los predicadores están hablando? ¿O mi mente está lejos? ¿Qué hago yo cuando tengo problemas? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? ¿Estoy buscando el consejo de Jehová o estoy poniendo mi esperanza en el mundo? ¿Estoy poniendo mi esperanza en las demás naciones? Ciertamente hay naciones muy fuertes hoy en día como las había en ese entonces. Pero el único Dios todopoderoso es Jehová de los ejércitos, quien con tan solo abrir su boca hace un árbol, hace un pez, hace la luz, hace la tierra, hace los cielos, nos crea a nosotros tan solo con sus dedos. Ese es un Dios todopoderoso. Allí debemos tener y poner nuestra confianza. El pueblo de Israel tiene que poner la confianza en su rey, en su padre. No ir alejándose a coger palabras de Faraón. No ir a Egipto, no regresar a donde fueron sacados. Allí radica el problema, en no escuchar la ley de Jehová. ¿Y sabe qué? Eso también lo dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 20. Fíjese, anótelo, mi querido hermanito, y téngalo presente cada día. Téngalo presente esto, porque fíjese Deuteronomio capítulo 20. No, perdón, es el 20, es el 28. Fíjese la promesa que le hace Dios a su pueblo de Israel. Fíjese, acontecerá, dice el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿para qué? Para guardar y ponerle en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo único que tenían que hacer ese pueblo era oír atentamente, era guardar y poner por obra los mandamientos de Jehová. Y mire, en adelante le dejo como tarea hasta el versículo 14, de leer cuáles eran las bendiciones para este pueblo. Bendecirá tu tierra, bendecirá tu familia, bendecirá tu matrimonio, bendecirá tus hijos, a tu generación, bendecirá tu casa, tu negocio, tus actividades. Va a bendecir todo Dios. Comerán un buen fruto de la tierra tan solo por oír atentamente la palabra de Dios, tan solo por guardar y poner en obra sus mandamientos. Va a bendecir Dios a toda su familia. Y hoy en día es igual.
Cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo, cuando nosotros escuchamos la voz de los apóstoles, cuando conocemos más a nuestro Señor, conocemos más de su ley y la escuchamos atentamente y la ponemos por obra, pues las bendiciones vienen en abundancia. Van a bendecir su matrimonio, mi hermanita, mi hermanito. Van a bendecir su casa. Van a bendecir su tierra, van a comer un buen fruto. Nada de lo que usted tiene se va a malgastar, sino que todo va a ser para bendición. Tan solo por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué esfuerzo tiene eso? Eso no tiene ningún esfuerzo, pero sí tiene que ver con el corazón. Sí tiene que ver con nuestras prioridades. Sí tiene que ver con mis intereses. Si mi interés no es conocer de Dios, yo jamás lo voy a escuchar. Si yo no me quiero enamorar de Dios, en este momento ni siquiera estoy escuchando lo que está diciendo Brian. El problema radica en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos pensar a nuestros hijos? ¿Cómo nos estamos comportando delante de los ojos de Dios? Pero si esto a uno le causa impresión, fíjese más adelante en el versículo 15, allí en Deuteronomio 28. Fíjese. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, fíjese, versículo 16, maldito, versículo 17, maldita, versículo 18, maldito, versículo 19, maldito, todo no irá bien. Maldita será tu tierra, maldita será tu matrimonio, maldito esto, maldito este otro, maldito los frutos, maldito todas las actividades. Dice Jehová al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, tan solo por no escuchar la voz de Dios, no va a ir nada bien, no va a pasar nada bueno. Todo va a venir de mal en peor por no escuchar la voz de Jehová, por no cumplir los mandamientos de Jehová de los ejércitos. Y esto estremece mi piel. No sé a usted, pero cuando se habla de Dios, cuando se habla la ley de Dios, uno tiene que estar atento para escuchar su palabra, para enamorarse de Dios. Yo no sé cómo está hoy en día su relación con Dios, pero más vale que comencemos a escuchar a Dios si queremos bendición tras bendición. Pero si usted está bien, si usted está perfectamente bien, como le está yendo, no cambie en nada. Siga sin escuchar a Dios. Si usted quiere que aún las cosas le sigan yendo mal, si usted quiere aún llorar, quiere aún sufrir, siga sin escuchar la voz de Jehová nuestro Dios. Regresemos a Isaías capítulo 30. Versículo 10. El pueblo rebelde que no quiere escuchar la voz de Dios, fíjese lo que va a hacer. Versículo 10. ¿Qué dicen a los videntes? Este pueblo está diciendo a los profetas, no veáis, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizarnos mentiras, dejar el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Este pueblo lo que estaba diciendo es, díganos predicadores que lo que estamos haciendo está bien, que lo que estamos haciendo como padres está bien, que lo que estamos haciendo como hijos está bien. Quiten delante de nosotros al Señor, al Santo de Israel. Esto es preocupante, la situación del pueblo. Usted piensa que es solamente no escuchar a Dios, pero ¿sabe lo que lleva a esos resultados? Cada día y cada día conlleva a que si hoy no quiero escuchar, mañana menos lo voy a querer escuchar. Y en el transcurso del tiempo lo que voy a decir es,
quiten delante de mí la ley de Dios. No quiero mirar a Dios. Ya no vamos a querer saber nada de Dios. ¿Usted piensa que tan solo es no escuchar? Pues el final es rebeldía. El final es alejarme de Dios. Papitos, comencemos a hablar de Dios a nuestros hijos. No permitamos que ellos se aparten. Hijitos, hijos, comencemos a escuchar a nuestros padres. Comencemos a escuchar a nuestro Padre Celestial. Tengamos esa ley en nuestras mentes. Pongámoslas en prácticas para que al final del día nosotros no nos alejemos de Dios y la maldad y todo el castigo de Dios no caiga sobre nosotros. El resultado es, versículo 12, por tanto, el Santo de Israel dice, porque tú desechas esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbitamente y repentinamente. Lo que hacemos, lo que hace el pueblo de Judá cada vez que no escucha, es como si estuviera construyendo una pared entre ellos y Dios. Están rompiendo la relación que tienen con el Santo de Israel. ¿Y sabe qué? Este acto de recurrir a Egipto fue como la grieta que se extendió en esa pared elevada y va a hacer que se caiga encima de ellos. Dios ciertamente no hace nada por ayudar a construir esa pared. El hombre solo es quien se esfuerza, es quien hace todo el trabajo de romper el vínculo, de romper la relación con Dios. Es ellos. Versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seráis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y no quisisteis. Quiero terminar con el versículo 17 leyéndole para entrar a la conclusión. No quisieron, versículo 16, sino que huyeron en caballos. Por tanto, vuestros caballos de sus enemigos serán tan veloces como los de ellos. Ellos van a huir rápidamente, pero sus perseguidores también van a ser tan rápidos. Versículo 17. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huirán todos vosotros. Lo que está diciendo el profeta es, ese pueblo tan poderoso que dicen ustedes que viene, no es nada en comparación a la fuerza de Dios. ¿Huirá todo el pueblo a la amenaza de solo 5 personas? ¿Huirá el millar a la amenaza de tan solo uno? El pueblo de Israel es poderoso, pero ellos no lo saben. El pueblo de Judá tiene al Santo de Israel, por tanto es poderoso, pero ellos no lo saben. Piensan que la amenaza exterior es más fuerte que ellos, porque no están considerando a Jehová, Dios de los ejércitos, al que toma un pueblo para conquistar otro pueblo, y asimismo toma otro pueblo para conquistar ese. Él es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y hoy en esta mañana le quiero decir, mi querida hermana, mi querido hermanito, no volvamos a Egipto, no confiemos en Egipto. Egipto puede simbolizar cualquier otra cosa que no sea Dios, cualquier otra cosa que no sea Jehová, el Rey de Israel.
el Santo de Israel. No volvamos a confiar en cosas que no es el Dios verdadero. No confiemos en los humanos. En un contexto de pandemia, por supuesto que nosotros debemos cuidarnos. Por supuesto que nosotros debemos tener todas las precauciones. Por supuesto que estamos a la expectativa de una cura. Pero ¿sabe qué? Es ilógico poner nuestra confianza en eso y no poner nuestra confianza en Dios. Eso es lo ilógico. Lo lógico es confiar en Dios. Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él sabe y conoce los planes perfectos para cada uno en nuestras vidas. Y quiero dejarle con estas palabras de aliento. ¿Qué palabras nosotros debemos recordar? ¿Qué palabras nosotros debemos tener en mente para confiar? Dios dijo, yo soy el pan. El que come de mí, el que bebe de mí, no va a tener hambre nunca. No va a tener sed nunca. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Si ustedes pertenecen en mí, ustedes van a llevar muchos frutos. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Estas son las palabras de nuestro Dios. Esas son la ley que debemos tener en mente. Tenemos que enamorarnos de Dios, de conocer que Él puede controlar todos los elementos químicos. Él puede controlar cada una de nuestras células en nuestro cuerpo. Él puede crear y puede deshacer cualquier cosa en un momento, en un segundo, tan solo con su palabra. Y nuestra confianza debe estar puesta en Él, en un Jehová de los ejércitos, en Dios de Israel, el Santo de Israel, que nos ama tanto. Allí debe estar nuestra confianza, que Él va a mover todas las personas para sanarnos, que Él va a mover todos los recursos para tenernos en bien, que Él va a cuidarnos cada uno de nuestros segundos en nuestras vidas. En Él debemos poner nuestra confianza, no en el mundo, no en Egipto, no en ninguna otra cosa. Solo Dios tiene el poder. A Él, escúchenlo. ¿Y sabe qué? Dios dijo, este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo. En Él está el camino, la verdad y la vida. Nadie va a obtener ningún beneficio si no es por medio de Él. Y quiero también llamar la atención a aquellas personas que aún no han obedecido la palabra de nuestro Dios, que aún no han obedecido el Evangelio. Es importante, es imprescindible obedecer a nuestro Señor. Escuchen las palabras de Cristo, escuchen a los apóstoles. Allí está la ley. Pongamos en práctica esa ley. Papitos, trabajemos en nuestros hijos para que ellos vean el bien de la tierra y coman el buen fruto de la vida, para que vean bendiciones, para que sean bienaventurados. Hijitos, obedezcamos a nuestros padres, obedezcamos a nuestro Dios para no ver el mal en esta vida. Nuestro Padre Celestial, así como nuestros padres terrenales, quieren lo mejor para nosotros. Dejemos ya aparte las amarguras, dejemos aparte ya los rencores. Es momento de reconciliarnos, es momento de ser una familia unida, es momento de oír a Dios. Si usted en esta mañana no escuchó nada de este mensaje, solo quiero decirle lo siguiente. Si usted no obedece, si usted no escucha a Dios, el camino y la vida van a ser horribles. Va a estar todo mal. Pero si usted escucha, si usted obedece y pone en práctica la ley de Dios, aunque el camino esté difícil, nuestro Dios nos promete salir adelante a luchar con nosotros esos problemas. Nuestro Dios nos promete estar con nosotros cada día, allí, alentándonos y fortaleciéndonos, que aunque estemos muy mal, Él va a ayudarnos y va a sacarnos de esos problemas, porque no hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso que Él. En este mundo no lo hubo, no lo hay y no lo habrá.
Tengamos en esperanza en nuestro Dios. Él es el Santo de Israel. Él es nuestro protector, hoy, mañana y siempre. Confiemos en Dios. Confiemos en Él, mis queridos hermanos. Él es nuestro Padre. Seamos buenos hijos. Seamos buenos esposos. Seamos buenos vecinos. Seamos buenos humanos. Seamos unos buenos hijos de Dios. Siempre. Que el Señor me lo bendiga, mi querido hermano.